Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que promueve la lectura bíblica en un año, todos los años. Estoy emocionada de estar aquí esta noche y enseñar esta era en particular, la era del Éxodo, y creo que a medida que lo vemos, es una de las épocas de la Biblia probablemente más incomprendidas, porque nos confundimos mucho con cómo se salvan las personas en el Antiguo Testamento. Los salvó por la ley, los salvó por la promulgación de la ley. Y si así fuera, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que precedieron a la promulgación de la ley? Como en verdad ellos fueron salvos, bueno, dado que nadie se salva guardando la ley, entonces se ve que los patrones establecidos en la era de la creación continúan en la era del Éxodo hasta el final, cuando Cristo cumple esa promesa de redención. Entonces lo que quiero hacer es un repaso rápido de lo que vimos desde la primera sesión y la semana pasada, viendo la era de los patriarcas, y luego lo que quiero hacer también es establecer juntas una meta para esta sesión. Mi objetivo para esta sesión juntas es comprender cómo Dios forma la comunidad a partir de esclavos, personas liberadas, cómo Él los forma como una comunidad y cómo les da identidad y propósito. Bueno, podemos aprender cómo lo hace con lo que hizo con los cautivos hebreos recién liberados de Egipto. Repasemos rápidamente la era de la creación. Vimos que en la era de la creación el diseño de Dios para los portadores de su imagen es que ellos fueran personas de fe, incluso antes de la caída. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque Dios les dio la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes del árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sabemos? Que la obediencia va a preceder a la fe. Simplemente creemos que Dios es bueno, su palabra es verdadera y nos mantenemos alejados de eso que está prohibido. Vimos que comieron del árbol prohibido y como resultado de eso, ¿qué hizo Dios? Dio una promesa de redención y dio una imagen de redención que requeriría fe. No solo requeriría fe, sino que también requeriría que la próxima generación conociera la verdad. Tendrían que contar el Evangelio y las buenas nuevas a la próxima generación. Entonces se les exigía que fueran personas de fe antes y después de la caída. Verás que Dios les dio una promesa de redención a la cual podían aferrarse, la promesa de Génesis 3:15, donde Dios promete que va a venir una simiente de una mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente. También vimos que les dio una imagen de redención que debían valorar y se retoma en la próxima generación ahí con Caín y Abel. Abel viene a Dios de manera aceptable, tuvo una comprensión temprana de la expiación sustitutiva, pero Dios había sacrificado un animal para cubrir su desnudez y en el Nuevo Testamento vemos el entendimiento que el escritor de Hebreos llama sacrificial. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de sacrificio, lo que significa que algo o alguien murió, que Dios aceptó el derramamiento de la sangre del inocente a favor del culpable. Y la razón por la que se rechazó la ofrenda de Caín es porque no vino a Dios con fe, reconociendo su quebrantamiento, su pecaminosidad y de hecho su necesidad de redención. Luego vimos que Abel era un hombre de fe y vimos que Noé era un hombre de fe. Noé entendió la misma verdad. Esto nace después o surge después del diluvio. Cuando salen del arca, lo primero que Noé hace es construir un altar al Señor y pone sobre ese altar los animales limpios que Dios había mandado que colocara ahí en el arca. Job también entendió la expiación sustitutiva. Tienes esta historia, una de las historias más antiguas de la Biblia. Tienes a Job mostrando donde Dios declara que Él es justo. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué entiende Job acerca de la justicia si se peca? Lo único que perdonará a ese pecador cubriendo su pecado, lo que cubrirá su pecado es el derramamiento de la sangre del inocente a favor del culpable. Entonces ves que Job comienza con una escena en el altar y concluye también con una escena en el altar. Tienes el drama de principio a fin. Continuamos con nuestra escena del altar y la conclusión con la escena del altar también. El primero
el primer altar fue para los hijos e hijas de Job en caso de que hubieran pecado. Al final del libro tienes otra escena del altar, pero este es por sus amigos o sus enemiamigos que estaban llegando a la fe. Ellos habían entendido mal esa justicia, pensaron que la gente que es justa no sufre, por lo tanto una persona que sufre no es justa. Pero la justicia no se basa en lo que hacemos o no hacemos, se basa en el derramamiento de la sangre del inocente en favor del culpable. Eso está en el libro de Job. La semana pasada, cuando llegamos a la era de los patriarcas, vimos que Dios llamó a las personas de las tinieblas a la luz. Su objetivo es convertirnos en personas de fe. Y es un proceso de formación espiritual que utiliza con el hombre. ¿Y qué hace Dios con el hombre aquí? Primero le habla lo que requiere que el hombre responda con fe y obediencia. Y entonces Dios comienza a enseñarle a ser una persona de fe que no puede confiar en lo que ve, que no puede confiar en su propio entendimiento y en sus propios caminos. Es confesando ante el Señor ese arrepentimiento que Dios endereza su camino y entonces vemos eso. Verás que Dios habló muy clara y precisamente en Génesis capítulo 12 en el versículo 1 al 3 cuando les dio estas promesas, le dio esta promesa a Abraham para que él pudiera aferrarse a estas promesas de que Dios le haría una gran nación, que le daría un hijo, le daría tierra y demás. Entonces, lo que Dios está haciendo es que Dios se obliga a hacer por Abraham lo que él no puede hacer por sí mismo. Verás continuando con Génesis capítulo 15 que vimos esto claramente. Dios también habla de las cosas futuras. Habló con Abraham y le dejó muy claro que sus descendientes irían en cautiverio por 400 años, pero Dios mismo los sacaría, los libertaría, castigaría a sus captores y ellos a su vez saquearían a quienes los habían llevado cautivos. Entonces vemos que Dios hizo numerosas promesas ahí. También demostró el compromiso que Dios tiene con una tribu en particular, la tribu de Judá. A través de Judá el Mesías ciertamente vendría a Silo, a quien pertenecen las promesas. Entonces lo que tenemos es imágenes de expiación sustitutiva en la era de los patriarcas. Se ve la providencia de Dios demostrada a través de la vida de José también. ¿Por qué? Porque Dios habló claramente de algo que iba a suceder en el futuro, que estaba directamente conectado con algo que ya había prometido al bisabuelo de Josué, que sus descendientes irían en cautiverio. Entonces, esos dos sueños que se referían no literalmente a que los hermanos se inclinarían ante él, sino que Dios iba a usarlo como una especie de redentor, de salvador, como una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, la historia de José es lo que nos lleva a la era del Éxodo. Así que comencemos con la era del Éxodo. La era del Éxodo, vamos a verla rápidamente. No hay manera que nos podamos adentrar en detalles en el libro, pues los libros que vamos a ver son Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así que le daremos una mirada a 400 pies de altura sobre todo lo que está sucediendo. En Éxodo capítulo 1, en realidad ni siquiera te das cuenta cuando estás leyendo el capítulo 1 que estás cubriendo 400 años en un capítulo. El capítulo 2 cubre 2 periodos de 40 años, la huida de Moisés de Faraón y los 40 años que pasa en el desierto. Éxodo en el capítulo 3, del 3 al 18, cubre aproximadamente 3 meses cuando las plagas se derraman sobre Egipto, donde Dios desmantela toda la forma de vida de los egipcios. El resto del libro del Éxodo cubre aproximadamente 9 meses en el monte Sinaí, donde Moisés recibe el libro de la ley de Dios. Así que regresamos y visitaremos esto durante mayor parte de nuestra lección el día de hoy, así que regresaremos. Pero solo quiero darles una descripción general completa de lo que está sucediendo en Éxodo, donde Dios libera a los hijos de Israel en Egipto, donde envía estas terribles plagas a Egipto y con las cuales desmantela toda la forma de vida, estructura religiosa, y a través de esto Dios libera a Israel. Y no solo eso, sino que les da una fuerte imagen de redención y les ordena conmemorar esta por el resto de sus vidas. Incluso hoy celebramos la Pascua y la razón es que Dios estableció, porque era una imagen impactante
instante de expiación sustitutiva. Estableció esta Pascua así, como una imagen de expiación sustitutiva. ¿Cómo liberó Dios a los hijos de Israel? Bueno, el primogénito de cada hogar se salvó debido al derramamiento de la sangre de ese cordero, por lo que la sangre se colocó en el poste de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara, viera que la muerte ya había ocurrido, la expiación sustitutiva para que el primogénito se salve. Así que lo que tienes en el libro de Levítico es la entrega de la ley en el Sinaí. Y ¿sabes qué? Me encanta el libro de Levítico, lo sé, muy probablemente hay un pequeño grupo de personas que aman el libro de Levítico y es mucho lo que hay que tratar de comprender que está haciendo Dios en el mundo en este libro, porque les da todo tipo de regulaciones que tienen que ver con las cosas que son limpias, las cosas que son inmundas, sobre si tienen pequeñas cosas en la piel. Cuando leo esto digo, ¡ay, date prisa, pasa esto de largo! Pero lo que no entendemos es que Dios está mostrando su compromiso con el florecimiento humano, con que el hombre prospere. Simplemente quiere que su pueblo esté sano. Entonces, tenemos aquí que les da la ley en el monte de Sinaí. También tenemos que Dios les da los planos del tabernáculo, de la tienda de reunión. En este momento debe ser una escena impactante y crucial entre ellos, que muestra que Dios es santo y el hombre es impío. Pero Dios, en su santidad, porque Él es justo y justificador de la humanidad, ¿qué hace? Acepta el derramamiento de la sangre del inocente en favor del culpable. Así que en esto tenemos todo un sistema de sacrificios que se desarrolla en la tienda de reunión o tabernáculo más adelante. También tenemos la entrega de bendiciones y maldiciones que se repiten en el libro de Deuteronomio. Y así, en Levítico, cuando Moisés y el pueblo salen, Dios los saca del desierto y los trae al desierto. Y cuando están en el monte Sinaí y Él les da bendiciones y maldiciones, Dios realmente quiere que entiendan que simplemente caminan en obediencia a Dios y entonces así de esta manera no tendrán que dejar atrás las bendiciones. Pero que si caminan en desobediencia, y la desobediencia continúa y es prolongada, estas terribles consecuencias vendrán sobre ellos. Una de las cuales sería el ir en cautiverio. Esa sería una de las terribles consecuencias. Así es como llegamos a Levítico y luego llegamos a Números. Los números o el libro de Números son los que yo llamo la galleta Oreo. Imagina que tienes dos censos, uno al principio y uno al final. Y en medio una cremosa rebelión, justo ahí, en el medio de dos censos. Tienes también 10 narrativas específicas entre los dos censos que demuestran cuán pecaminosamente malvados y depravados son los hijos de Israel. Han sido liberados de Egipto, pero vaya, no han sido liberados de la naturaleza pecaminosa. Entonces, tienes estas 10 narrativas específicas que demuestran que Israel lucha con creer que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque se quejan y, oh, Dios nos ha traído aquí porque nos va a matar. Quiero aclarar, Dios no liberaría a las personas que quieren matar, pero ellos tienen todas estas ideas locas sobre Dios. Ellos simplemente no creían que Dios en la esencia de su ser era bueno y que su palabra era verdadera, que podían confiar absolutamente en Él. Cuando llegamos a cómo Dios va a formar en este gran grupo de personas, que muchos teólogos creen que habría más o menos como 2,5 millones de hebreos en este momento, lo cual es posible después de 400 años de cautiverio y esclavitud. Así que sabemos que hay en ese tiempo algo como la producción en masa ahí. Eran muchos en toda esa área. Aquí viene una pregunta: ¿cómo tomará Dios a estas personas que fueron exesclavos a formar una comunidad? ¿Cómo les dará una identidad? ¿Cómo establece la unidad para ellos? Bueno, en Levítico capítulo 18 se da una idea de por qué Dios da reglas y regulaciones. Quiero simplemente darles una ilustración desde el principio, un buen paralelo para ayudarnos a ver y comprender por qué necesitamos leyes. Las leyes no pueden
salvarnos, no pueden redimirnos, pero necesitamos leyes, necesitamos límites para el florecimiento humano. En Levítico capítulo 18, Moisés ahora se dirige a los hijos de Israel. Dice, ahora no pueden ser como los egipcios de los cuales Dios los ha rescatado. Deben ser santos porque Dios es santo. Por otra parte, no pueden ser como los cananeos en la tierra que les voy a entregar. Tienen que ser claramente diferentes a ellos. En Levítico 18 se desenvuelven 18 pecados sexuales diferentes. Y lo que sucede a menudo ahora es que cuando hablamos sobre el quebrantamiento sexual en nuestro mundo, sacamos ese versículo sobre la homosexualidad, como si ese fuera el único pecado de inmoralidad sexual contra el que está Dios. Pero lo que tenemos aquí es que se desarrolla toda una historia completa, porque ¿qué sucede con las personas que viven fuera de la presencia de Dios? Se caracterizan por la idolatría y el pecado sexual. Entonces, ¿qué dice Dios? No debes ser como los egipcios, porque esa era la norma ahí en Egipto, que había mucho pecado sexual. Dios dice, no vas a ser como los egipcios, pero tampoco vas a ser como los cananeos en la tierra que te llevaré. Serás claramente diferente. Y eso lo expone en Deuteronomio a la próxima generación. Él comienza a hablar más específicamente o más íntimamente con su pueblo. Escuchen Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 al 40. Ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Has oído pueblo alguno la voz, o ha oído pueblo alguno hablando de en medio del fuego como tú lo has oído? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, delante de tus ojos? A ti fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, impulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos en heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Dios está estableciendo aquí lo que les está dando son sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Por qué? Pues para el crecimiento, para el florecimiento humano, no para la redención, sino para el florecimiento humano. ¿Y saben por qué es esto? Porque aquí está la ilustración que mencioné antes. Imagínense ir a hacer una barbacoa en Memphis en mayo, en el centro de Memphis, y cuando comienzas a llegar a las afueras de ese lugar, ves que quitan todas las señales de tránsito y no hay señales de alto, no hay luces rojas, no hay luces verdes, ni cruces peatonales, nada. ¿Te sentirías seguro? ¿Te sentirías seguro conduciendo sin ningún reglamento de tránsito para cualquiera que estuviera ahí? No sería seguro. Entonces, ¿por qué tenemos esas leyes? Porque somos egoístas. Es como si llegas a una parada de 4 vías, a un cruce, y nadie sabe lo que deben hacer ahí. Sería una batalla campal lo que sucedería. Entonces es que no puedes evitar que la gente infrinja las leyes, que lastime a otras personas. Pero ¿para qué sirven esas leyes? No para redimirnos. Tienes el sistema para redimirnos, tienes el sistema de sacrificios que señala a ese único Redentor que vendrá, no las leyes. Estas
están para salvarnos de nuestro egoísmo. No pueden impedirnos actuar según nuestra depravación, porque somos egoístas de corazón naturalmente. Caemos por defecto en el egoísmo. Nosotros vamos primero. Es como si llego a ese cruce y pienso, si nadie sabe qué hacer, nadie conoce las leyes aquí, bueno, si no lo saben, yo iré primero. ¿Alguien aquí pensaría así o solo soy yo? ¿Pero por qué? Porque creo que si nadie lo sabe, pues yo iré primero. Bueno, entonces Dios les da las leyes, reglas y regulaciones para que la gente, escúchenme, se sienta segura para el florecimiento humano. Porque donde no hay ley, no hay fronteras, nadie se siente seguro. Recuerdo que mis pequeños, bueno, cuando mis niños eran pequeños, James Dobson había aparecido en escena y acababa de escribir un libro llamado Atrévete a disciplinar. Y entonces estaba ahí leyendo mi Biblia y al lado estaba este libro Atrévete a disciplinar. Y el autor comparte una ilustración en la primera edición y la comparte también en esos formatos que antes usábamos, antes del HS y los cassettes beta. Teníamos de esas cintas en bobina. Y aparece también ahí esta ilustración que habían hecho de un estudio en Colorado. Era una escuela en la que pensaron que los niños habían estado sobreprotegidos y entonces pensaron que debían hacer algo que los hiciera sentirse realmente libres y pensaron, ¿qué tal que quitamos las cercas alrededor del jardín de juegos? Y hasta ese momento los niños jugaban por todo el jardín y se iban hasta donde estaba la cerca. Pero cuando quitaron la cerca, descubrieron que los niños se quedaban cerca del edificio porque no se sentían seguros. Así que las reglas y regulaciones no eran para salvación, no eran para redención, sino para seguridad, para proteger a la comunidad. Entonces Dios hace esta declaración en Deuteronomio. Y Él dice así, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo he mandado hoy para cumplirlos. Lo que tenemos aquí durante este año del Monte de Sinaí, cuando Dios le da la estructura que necesitan para que haya un pueblo apartado para Dios, que florezca y que se distinga de todos los pueblos que los rodean. ¿Pero por qué? Porque eran portadores no de enfermedades, sino que eran portadores de las promesas mesiánicas y por lo tanto Dios los había colocado en una posición única para ser una luz para las naciones. Y esa era la meta de Dios para ellos. Si solo lo simplificamos y viéramos las reglas y regulaciones y la ley, los mandamientos que Dios da en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estas son las categorías en las que yo he dividido. Por ejemplo, ustedes tienen la primera. Como ven, el diseño de Dios para Israel es para ellos, para los hebreos, que serían una comunidad dirigida y centrada en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Las normas y reglamentos ponen una restricción a la codicia y proporcionan una red de seguridad para aquellos que están en desventaja. ¿Dónde vemos esto? Bueno, pues tenemos las leyes sobre la venta, el arrendamiento de tierras, sobre la agricultura, el 7º año de descanso, el año del jubileo, la liberación de deudas. Estas eran para garantizar que todos tuvieran la oportunidad y una oportunidad justa. Esto es mucho antes de que el socialismo se hiciera popular. ¿Qué crees que Dios deseaba para el florecimiento del hombre? Bueno, Él nos dice cómo debían prosperar los humanos, cómo prosperarían.
Cuando te detienes y piensas en algunas de las leyes acerca de eliminar los límites y en cómo Dios estaba protegiendo una generación a otra y los límites establecidos entre diferentes tribus y por lo tanto dar reglas sobre si puedes casarte fuera de la tribu o no, y si lo haces la tierra donde permanecerá, que pertenece a la tribu, así que pues tienes ahí que Dios simplemente cumple sus promesas de una generación a la siguiente cuidando todo esto. Tienes algunas otras leyes que él coloca aquí. Aparece más adelante en el libro de Ruth, en el que se establece y que se supone que no debes sobrepasar o sobretrabajar tu tierra. Acerca de la cosecha, vemos que tenían prohibido cosechar las esquinas y a los márgenes de la tierra. ¿Y por qué? Pues porque así los pobres de la tierra podían tener su sustento, ¿no? Si hubiera alguien tenido un mal año o un mal momento de su vida, pues pueden ir a ese lugar de donde pueden ir a cosechar algo para ellos mismos y es algo que no sembraron para ellos, pero podrían vivir de ello por mucho tiempo. Y de hecho, lo que tenemos aquí es también que no pueden volver al campo 2 veces a cosechar, sino que deben dejar libremente o deliberadamente cosechas para que lo recojan los necesitados. Entonces tenemos que Dios ha diseñado que las necesidades de todos sean atendidas. No solo eso, también tenemos un límite sobre la cantidad de riqueza que una persona puede obtener. Cuando vemos algunas de las leyes agrarias y algunas de las promesas de Dios que Él ha dado, pero ¿por qué les dice que solo pueden trabajar, por ejemplo, 6 días y descansar el séptimo? Porque Él conoce que nuestros corazones codiciosos trabajarían los 7 días de la semana para tratar de conseguir más tierra o más de la tierra. De esta misma manera, Dios dijo que cosecharían en el año 6 y el año 7 quedaba el barbrecho, ¿no? Entonces Dios prometió lo que haría si hicieran esto, que sembrarían, que si sembraran el doble de la cosecha en el año 6, tendrían suficiente para cubrir el año 7 hasta la cosecha del año 8. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios estableció estas reglas? No son solo reglas arbitrarias, son para decir, puedo confiar en que Dios cuidará de mí. Sí, simplemente lo honro de la manera que Él escogió ser honrado con estas cosas y entonces vamos a ver a Dios proveyendo para nosotros. Entonces vemos que Dios deseaba que Israel tuviera una comunidad dirigida y centrada en Dios. Vemos también que ellos necesitaban tener un gobierno dirigido y centrado en Dios, una sociedad teocrática. No era que cada quien podía poner sus propias reglas, no. Dios las había diseñado de tal manera que florecerían bajo su gobierno. ¿Y cómo lo estableció Dios? Bueno, Él tenía una estratificación de autoridad, por lo que Dios les había dado la ley para gobernar la tierra y habían levantado a los levitas para enseñar el libro de la ley al pueblo y para asegurarse de que se llevara a cabo la justicia de acuerdo con el libro de la ley. Y así debían entonces ser gobernados por Dios a través de su palabra, a través de sus mandamientos, de sus juicios y sus testimonios a través del libro de la ley. Vemos que Dios tenía un sistema de gobierno donde los sacerdotes gobernaban en el nombre de Dios y de acuerdo con el libro de la ley, pero no para gobernar arbitrariamente como ocurre en algunas religiones hoy en día, con esa religión en particular donde tienen un hombre gobernando arbitrariamente y recibe los honores. No, el lugar de honor siempre debería ser para Dios y para la palabra de Dios que fue dada a cierto grupo de personas, a los levitas. También tenemos el diseño de Dios para que Israel tuviera un sistema social dirigido y centrado en Dios. Vemos aquí que los hombres son naturalmente egoístas por naturaleza. ¿Cómo sabemos esto? En lo personal, ninguno de mis hijos, cuando era pequeño, cuando eran bebés, decían, bueno, no puedo llorar ahora porque mamá ha estado despierta toda la noche conmigo.
No, no voy a llorar, puedo esperar hasta que amanezca. No, los bebés no piensan de esa manera. Ellos lloran, ni siquiera piensan si mamá ha estado despierta toda la noche o si está pasando algo. ¿Por qué? Porque entramos a este mundo ensimismados y nunca lo superamos. Pensamos que en nosotros mismos y que nosotros estamos ante todo, estamos inclinados hacia nosotros mismos. Somos gente egoísta. Entonces, lo que tenemos aquí con esto es que Dios había dado un sistema social centrado en Dios porque los hombres somos egoístas de corazón y necesitamos leyes para proteger a la comunidad de aquello que la perturba. Somos mentirosos, ladrones, depravadores, entre otras cosas. Y entonces tienes estas reglas y regulaciones sobre todas estas áreas. De hecho, no hablamos mucho de esto, pero ya sabes, si viviéramos según la ley, probablemente haríamos esto y lo cumpliríamos rápidamente. Imagina que tus adolescentes fueran rebeldes. ¿Qué deberíamos hacer según la ley? Los tendríamos que llevar acusados ante el sacerdote y luego los primeros que deberían apedrearlos son los padres. No tengo más que decir al respecto. Pero, ¿qué era eso? Dios estaba diciendo, ya sabes, esto es lo que sucede. La rebelión engendra más rebelión. Y es que los rebeldes se sienten atraídos unos por otros. Y antes de que te des cuenta, ¿qué pasaría? Pues que la comunidad es sobrepasada. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con estas leyes? No son solo leyes arbitrarias. Dios tenía un propósito porque Dios es sabio y su objetivo es que la gente florezca, que sean claramente diferentes como un pueblo de Dios, diferentes a todas las naciones que los rodeaban. Tienes entonces personas que viven en una comunidad. Necesitan estas leyes que protejan a las personas unas de otras. Por eso es que tenemos en Levítico capítulo 18 todas estas leyes que mencionamos anteriormente. Tenemos estas prohibiciones contra el incesto, todo tipo de relaciones que impliquen que sean incestuosas. ¿Y por qué hace esto Dios? Ya sabes, recibí un correo electrónico de alguien la semana pasada y él habló con mi esposo y mi esposo dijo, bueno, ¿sabes qué? Necesitas hablar con mi esposa sobre esto porque ella realmente ha meditado acerca de esto a través de la Biblia y meditando en el crecimiento o el florecimiento de las mujeres. Hay algunas reglas y regulaciones que Dios dio en Israel acerca del valor de la mujer. A menudo, como mujeres, muchas veces, como feministas, algunas, leemos algunos de los textos de la ley y pensamos que Dios está en contra de las mujeres, pero no. Cuando ves y entiendes que Dios es bueno y que la palabra es verdadera y que Él desea el florecimiento humano, cuando observas algunas de las leyes y comienzas a interpretarlas a través de la bondad de Dios, entonces esas leyes se abren para mostrar un profundo cuidado de Dios por las mujeres. Él las eleva. Entonces, lo que tenemos aquí es el diseño de Dios para que nos llevemos bien, para que las mujeres sean respetadas y haya una verdadera dignidad ahí. Por lo tanto, tienes algunas leyes que dicen el hombre puede dejar a la esposa simplemente porque ella quemó la tostada o quemó la cena. Pues no. No, lo que quiero decir es que hay leyes que se deben cumplir y se deben implementar para proteger los derechos de la mujer en el matrimonio. Así que tenemos algunas de esas leyes para regular un sistema social dirigido y centrado en Dios, para proteger a la comunidad de la calumnia. Simplemente no puedes ir diciendo lo que quieras sobre alguien. Eso impacta negativamente la comunidad. Tenemos leyes de herencia. ¿Por qué esto es tan crítico? Miren, yo estoy muy preocupada porque cuando mi madre fallezca, tengo 4 hermanos y no todos están caminando con el Señor, así que va a ser un poco caótico. ¿Alguien tuvo una situación como esa? Porque, ¿por qué pasa cuando hay una muerte? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere algo, ¿no? Tienes ese egoísmo, por lo tanto, es necesario que haya leyes sobre la herencia y cómo se transfiere de una generación a la siguiente esta herencia. Y es por eso que Dios está preocupado porque el diseño de Dios es para que Israel experimente el florecimiento humano y no se corrompa como las otras comunidades. También vemos que Dios tiene un diseño para que Israel tenga salud dirigida y centrada en Dios. Y entonces así
es que aquí se habla de la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque el diseño de Dios para Israel es que sean personas sanas. Así que si alguien está en la comunidad y tiene una enfermedad contagiosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la comunidad? Va a haber una crisis si él se queda ahí. Así que por amor a la comunidad, Dios dice que esa persona debe ser aislada, exiliada hasta que la enfermedad desaparezca o lo que sea. Así que vemos que Dios lo diseñó así. Si lo pensamos desde esos tiempos, vemos todas las cosas científicas que conocemos hoy. Quiero decir, las instrucciones simples son como no orines en la calle, cubre tu excremento. ¿Por qué dice todo eso Dios? ¿Por qué? Porque está comprometido con su bienestar físico, con el bienestar físico de su pueblo. Dios desea que su pueblo sea un pueblo sano. Ahora también tienes el diseño de Dios para ellos, como en respecto a tener una adoración dirigida y centrada en Dios. Y para mí, este es uno de los temas más importantes y críticos. Son esas cosas que debemos comprender porque Él da instrucciones sobre la adoración, sobre este tabernáculo, da instrucciones sobre el sacerdocio levítico, quien debe servir. También les entrega un calendario litúrgico. ¿Y qué quiero decir con esto? Ha diseñado 7 fiestas diferentes para que los hijos de Israel las celebren durante todo el año. Y muchas de estas fiestas durarán una semana completa. ¿Por qué Dios establece eso? Porque quiere que sean un pueblo que comprenda la gratitud hacia Dios. Todo lo que tienen ha sido dado por Dios. ¿Recuerdas cuando Josué les habla, a los hijos de Israel antes de que entren a la tierra y les dice que heredarán tierras que no sembraron, que heredarán granjas que no construyeron, viñedos que no plantaron? ¿Por qué? Pues porque todo lo que tienen viene de Dios y necesitan ser personas que demuestren gratitud, personas que sean agradecidas. No solo eso, sino necesitan ser un pueblo con memoria, que recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado, como la Pascua, porque hay que celebrarla todos los años. Bueno, número 1, para recordarse que no están desconectados de su pasado, que Dios los ha liberado con mano fuerte, que Dios era un Dios fuerte y les había demostrado quién era. Además, Dios les estaba dando herramientas de enseñanza para que cuando estuvieran en medio de estas celebraciones, los niños les dijeran, ¿por qué estamos haciendo esto? Y así los padres pudieran transferir a la próxima generación las verdades sobre ellos como pueblo y sobre su Dios. De la misma manera, si alguna vez has estado en un servicio de adoración donde están celebrando la Cena del Señor y tienes a padres ahí sentados junto a sus niños pequeños, y los niños pequeños quieren participar en la cena y los padres les dicen, no, te lo explicaré más tarde. Te explicaré por qué hacemos esto. ¿Y por qué hacemos esto? Pues sí, existe esa parte de recordarnos la muerte hasta que Él venga. La muerte de Cristo hasta que Él venga, pero también es una herramienta de enseñanza que enseña a la próxima generación acerca de estas preciosas verdades teológicas. Dios establece entonces un calendario litúrgico que mostraba cuándo hacer las ofrendas comunitarias, las ofrendas de gratitud, las ofrendas de votos, las ofrendas voluntarias, para que sean un pueblo agradecido y entendido de que todo lo que tiene ha sido dado, que son personas que son recipientes de la gracia de Dios. Y entonces les recuerda esto, la tienda de reunión y todas estas cosas que son diseño de Dios para Israel, porque Él es el epicentro, es el núcleo de quienes ellos son. Israel es un pueblo de adoración, de gente de gratitud. En Deuteronomio capítulo 12, que resulta ser uno de mis capítulos favoritos en Deuteronomio, aunque tengo varios capítulos que realmente amo, pero lo que tenemos en Deuteronomio es que Dios está preparando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Les dice que no pueden adorar a Dios, al Dios vivo, de la misma manera que los cananeos adoraban a sus dioses. Por lo tanto, tendrían que destruir los lugares de adoración ahí en Canaán y los ídolos que adoraban. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. En medio del capítulo 12, Dios también hace una declaración de que un día colocará su nombre permanentemente en ellos. Creo en
todo mi corazón, con todo mi corazón, que esto es lo que David estaba leyendo en su tiempo devocional un día y que de aquí surgió toda la idea de un lugar para el nombre de Dios, la construcción de un templo para el Señor. Así que aquí tienes todo lo que cada generación debe saber, que vean hacia atrás y digan, esto es lo que Dios diseñó para nosotros, para que no se pierdan en su camino, para que ellos continúen en ese camino de Dios. En el siguiente verás que Dios diseñó para Israel un sistema educativo dirigido y centrado en Dios, para que conocieran su historia. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 9, y déjenme leerles estos versículos. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 9 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor ha hecho en el caso de Baal Peor, pues a todos los hombres que siguió a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios lo destruyó de en medio de ti, pero ustedes que permanecieron fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar a poseer. Así que guárdalos y protéjanse por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor de nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy proclamo delante de ustedes? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Pues lo cual significa que no te podrás retirar. Todavía estás enseñando teología a la próxima generación, especialmente en lo que respecta al día en que estuviste ante el Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo conmigo y les haré escuchar mis palabras. Pueden aprender a temerme todos los días que vivan en la tierra para que puedan enseñar a sus hijos. El diseño de Dios para Israel era que tuvieran un sistema educativo que se centrara en la historia para que conocieran su historia, y es por eso que lo registró y pasó el libro de la ley a los hijos de Israel. Es por eso que en Deuteronomio capítulos 30, 31 y demás se presenta la introducción a la alfabetización bíblica como un valor central para Israel, porque ¿qué sucede cuando la gente no hace lo que dice este libro? Cuando no conocen la palabra de Dios, lo desobedecen. ¿Y qué pasa entonces? Caminan fuera de la presencia de Dios y ese es un lugar inseguro para cualquiera. No solo eso, Dios eventualmente los juzgará. Entonces lo que tenemos aquí es el diseño de Dios para los hijos de Israel, que es que debe ser un pueblo del libro, tener un sistema educativo impulsado por quién es Dios y cómo Dios está obrando redentivamente en este mundo. Por eso no soy partidaria de decir, vayamos y tengamos cursos bíblicos en la escuela. No, es responsabilidad de los padres enseñar estas cosas a sus hijos. Entonces, ¿por qué leer en voz alta el libro completo de la ley cada 7 años? Que Dios manda para los hijos de Israel, para que cada persona escuche al menos una vez cada 7 años en voz alta el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que cuando los leen, muchas veces lo que me molesta es que pues nos saltamos algunas de las historias que son confusas para nosotros, por ejemplo en Génesis, porque se trata más de nuestra comodidad que de cualquier otra cosa, pero esta es la cuestión.
cuando lees cada 7 años y lees esta palabra a tus hijos, pues tienen diferentes edades, así que aprenderán cosas que no aprendieron 7 años antes y dirán, oye mamá y papá, cuéntanos sobre la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Pues ahí podrán ustedes discutir para qué estas cosas están ahí y lo podrán hacer en el hogar. Esto es lo que ocurre con las personas que viven fuera de la presencia de Dios, les puedes decir, pero nosotros somos pueblos de Dios. Él nos ha dado reglas y regulaciones, no para salvarnos de manera redentora, sino para protegernos de actuar según las inclinaciones de nuestro propio corazón. Entonces, tú tienes el compromiso de la alfabetización bíblica. También habla de que los levitas eran los responsables de esto. Están designados en el libro de Levítico a que entre las 12 tribus, entre cada una de ellas, tendrán 4 ciudades. Dentro de estas ciudades estará esta tribu de Leví y a ellos no se les permitirá heredar muchas tierras, solo pueden ser propietarios de la ciudad en donde viven. ¿Y esto para qué es? ¿Por qué es así? Bueno, pues cuando ves cómo está todo interconectado es bastante sorprendente. Siempre cuando le explico a la gente la Biblia, pienso que es el libro más increíble del mundo. Quiero decir, la elaboración de la palabra de Dios, de cómo pasa de una generación a la siguiente, es tan sorprendente en cómo está todo conectado. Pero si te detienes, piensas en cómo una de las formas en que está conectada la historia en toda el área es alrededor de alfabetización bíblica, es así como se pasa de unos a otros, y es que ellos saben lo que sucedió en el pasado para poder transmitirlo a la próxima generación. Solo pequeños detalles que creemos que simplemente vamos a leer cuando pasamos en la Biblia y son detalles que luego pasamos por alto y pasamos por alto lo fundamental, que es conocer todo esto para el bienestar espiritual, porque Dios nos está diciendo desde el principio de las historias lo que va a hacer en el futuro. Y entonces lo que hacemos al leer es que vemos, entendemos al leer el libro, las leyes, comenzamos a tener entonces una idea de los caminos de Dios, de la manera de actuar. Y de hecho, en el Salmo 95, versículo 10, cuando el salmista mira este periodo de la historia de Israel en esta rebelión en el desierto, hace esta curiosa declaración en el capítulo 95, en el capítulo 95, versículo 10 de Salmos, y dice, se rebelaron contra él porque no entendieron sus caminos. ¿Y por qué? Bueno, pues la cultura egipcia había dejado huellas dactilares sobre ellos en Egipto y pensaban que Dios era como un faraón y no lo era. Y Dios entonces, ¿qué estaba haciendo? Les estaba enseñando que Él no es como un Dios egipcio, que Él es quien es. Él es el único, Él es Dios, Él es el Dios creador. No hay nadie como Él. Isaías capta esto en uno de mis versículos favoritos. ¿Qué ha hecho Dios? Pues desde el principio de la historia nos cuenta cosas que va a lograr más adelante para que sepamos que su consejo, sus propósitos permanecerán. Conoceremos el carácter de Dios mismo para que veamos que Él es confiable. Entonces, ¿para qué asigna a los levitas a estar en estas 4 ciudades? Bueno, tienen trabajo. En realidad es un trabajo doble. Una es enseñar el libro de la ley a la gente y también se turnan cuando se trata de muchos de sus deberes ahí en la tienda de reunión y luego en el templo después de que este es construido. Pero parte de su trabajo tiene que ver con supervisar el sistema de sacrificios y la otra parte tiene que ver con exaltar el libro de la ley entre la gente y recordarles acerca de las fiestas, los tiempos festivos de celebración para mantenerlos vivos ante la gente. Y así veamos que Dios no era
un Dios arbitrario acerca de lo que Él mandaba, acerca de los levitas tampoco, porque ellos, por ejemplo, el que no pudieran heredar la tierra, esto no era arbitrario, no. Él tenía una tarea específica para ellos, pero estaba directamente relacionado con el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Entonces, cuando llegas a la era de jueces y cuando nos presentan de verdad ese quebrantamiento entre los levitas, lo que vemos ahí es que lo que Dios había establecido a través de las ofrendas, cuando la gente iba a la tienda de reunión y que hacía sus ofrendas, y a los levitas se les permitía quedarse con una cierta parte de eso. Eso era su sustento. Así que cuando la gente no sigue este sistema de sacrificios, pues ¿quién va a sufrir? Pues los levitas. Entonces, ¿qué les corresponde hacer? Pues llevar a la gente a honrar a Dios, porque su sustento también depende absolutamente de ello. Entonces, ¿cuáles son algunas verdades que podemos aprender de esta era del Éxodo? ¿Qué nos enseña sobre el hombre, sobre Dios, sobre la redención? Lo que sé es que vemos que en esta era del Éxodo es que el hombre está arruinado y necesita redención. ¿Qué vemos también del hombre? Que no creen en la bondad de Dios, duda de su palabra, siempre cae en incredulidad, en rebelión, en idolatría, y vemos que el hombre está peor de lo que se atreve a creer él mismo. Y entonces cuando lees la era del Éxodo y ves a estas personas como si fueran muy rebeldes, eso es un espejo que muestra que somos nosotros, ellos somos nosotros. Esa es la gramática adecuada, ¿verdad? Bueno, ellos somos nosotros. Creo que sí, así debería ser, pero ves que el hombre está peor de lo que se atreve a creer. Entonces también ves que Dios es mejor para el hombre de lo que el hombre merece. Y la misericordia de Dios es lo que sostiene las promesas que hizo Dios a sus padres. Él es el que busca a su pueblo. Otra cosa que se ve del hombre es que está absolutamente arruinado para formar una comunidad. Estamos arruinados para la comunidad. ¿Por qué las iglesias tienen problemas? ¿Por qué? Pues porque somos pecadores y somos gente egoísta. Entonces, cuando Dios nos diseñó, lo hizo como el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros para enseñarnos cómo dar nuestras vidas por otras personas, por el bien del cuerpo. Entonces, vemos que el hombre está arruinado para formar una comunidad y por lo tanto necesitamos parámetros. Y Dios nos da esos parámetros que necesitamos. Vemos que el hombre lucha con creer que Dios es bueno y su palabra es verdadera. Y no solo eso, vemos que el hombre necesita a alguien que sea mejor que Moisés para guiarlos. El problema no era Moisés, el problema era el corazón del pueblo. Entonces, ¿qué promete Moisés? Que habrá otro profeta como él que vendrá. Pero este profeta no les va a dar la ley. De hecho, él los va a salvar. Los cambiará de dentro hacia afuera mientras promulga el nuevo pacto. Vemos también que el hombre es propenso a olvidar, por eso Dios ha dado su palabra escrita y las imágenes de redención en ella. Como somos propensos a olvidar, necesitamos que nos recuerden una y otra vez las cosas que Él ha dicho. De hecho, una de las cosas que vemos en la epístola de Pedro es que Él nos dice, estoy tratando de instarlos a modo de recordatorio. ¿Por qué el recordatorio de estas cosas que son verdaderas? Porque constantemente necesitamos que se nos recuerde porque somos propensos a olvidar. Dios nos ha dado esta palabra escrita, nos ha dado imágenes de redención. Dios desea habitar entre su pueblo y ha creado una manera en la que puede habitar en medio de ellos para que tengan la promesa de redención y las imágenes de redención. Durante la era del Éxodo se desarrolló lo que vemos acerca de la ley. La ley no puede salvar a Israel en absoluto, no puede redimirlos. Por tanto, el hombre necesita algo mejor que la ley para guiarlos. La ley es limitada. Solo puede regular el comportamiento humano, si el hombre le permite regular su comportamiento desde fuera, pero la ley restringe la depravación humana, lo que significa que hay personas que
van a guardar la ley porque es algo bueno y es correcto, pero cada uno hace lo que bien le parece ante sus ojos, como en el libro de los jueces, donde el libro de la ley está oculto a sus ojos. Nadie está a salvo, no hay florecimiento humano ahí durante el tiempo de los jueces. La ley también refleja el carácter mismo de Dios. Las leyes son justas, buenas y santas. ¿Por qué? Porque el dador de la ley es bueno, justo y santo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los hebreos, para prosperar, necesitan una identidad fundamentada en una teología correcta, y está escrita para ellos, para que puedan leerla, procesarla y luego enseñarla y meditar sobre ella, discutirla. Dios también les da un propósito comunitario, un propósito corporativo. ¿Por qué? Porque deben ser luz para las naciones. Existe por una razón. Existe para llevar la luz. Este pueblo existe para dar testimonio de que Dios es fiel, que es bueno y que no hay Dios como el Dios de Israel. ¿Por qué? Para que la gente quiera ese Dios, porque ninguna otra religión tiene un Dios como el Dios de Israel. Así se les presenta el testimonio del Evangelio a los hijos de Israel. Y no solo eso, tienes la mayor parte del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento, especialmente a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que es fundamental cuando te detienes y piensas en la experiencia en el desierto que tuvo Jesús cuando el enemigo vino a él y le cuestionó su identidad y su propósito. Él le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo; si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, y así sucesivamente. Pero lo que ves es que Jesús respondió citando las 3 veces del libro de Deuteronomio. Exclusivamente citó Deuteronomio. ¿Crees que el libro de Deuteronomio es un libro importante? ¿Alguna vez pensaste en el libro de Deuteronomio como un libro de guerra? Y sin embargo lo es. Ves que Cristo desvió toda la atención, las pruebas de Satanás que le lanzó en el desierto, porque conocía el libro de la ley. Jesús confió en el Señor con todo su corazón. No se apoyó en su propia prudencia, sino que reconoció todos los caminos y Dios dirigió su camino. Por eso el libro de la ley es importante para nosotros hoy. No puede salvarnos, pero nos muestra que Dios es santo en sus caminos. Nos muestra que Dios se ha comprometido con el florecimiento humano. También nos muestra que hay algo profundamente mal en el corazón humano, que estamos desesperadamente quebrantados ante Dios y necesitamos un Redentor. Necesitamos un profeta mejor que Moisés. Necesitamos que el Señor Jesucristo venga y nos salve de nosotros mismos. Amén.